saludo para todos los operadores de IQ Option. En este video estaremos viendo una de las zonas de liquidez en específico, que es el Order Block. Estaremos detallando sus características y entendiendo mejor cómo funciona esta zona de liquidez en nuestro gráfico. Antes de comenzar con el video, les recuerdo que en la descripción tenemos algunas notas importantes, entre ellos el link para ingresar a IQ Option. Eso nos sería de mucha ayuda. Entonces, habíamos hablado en un video anterior de zonas de liquidez importantes y las generalidades que podíamos ver en ellas. Una de las zonas importantes eran esos movimientos altos y bajos, y resulta que esos puntos normalmente tienen una importancia o un interés mayor, precisamente porque son zonas en donde el precio empieza a cambiar de dirección. En ese sentido, estamos esperando que haya una liquidez nueva que entra al mercado, y precisamente es allí en donde empezó a entrar esa liquidez. Entonces, como zona de liquidez, sabemos que puede ser una zona en donde el precio reacciona, en donde el precio tiene algún movimiento específico o algún rebote, y va a ser una zona ya sea que el precio pueda respetar y utilizar, digamos, para continuar su movimiento, o simplemente que pueda romper. Listo. Entonces, como zona, vamos a identificarla. Simplemente es la última vela del movimiento alcista o la última vela del movimiento bajista. En este caso, aquí tenemos todo este movimiento alcista, un swing completo, y en este caso podríamos escoger entonces esta última vela que vemos acá, que es la última vela del movimiento alcista. Esa es para nosotros entonces la vela de order block más importante que tenemos en esta zona. Y dentro de todo este movimiento alcista, si se fijan, el movimiento pudo empezar más o menos acá o incluso en este punto. Vamos a hablar entonces de que esta zona es una zona también importante. Fíjense cómo el precio reacciona sobre ese order block y empieza a hacer un movimiento alcista posterior. Muchos de los order blocks son importantes dentro de todo el movimiento. Fíjense, por ejemplo, este que tenemos acá. Realmente order blocks hay en todo el movimiento. Cada vez que el precio sube y baja, va dejando nuevos order blocks. Por ejemplo, aquí en todo este movimiento tenemos otro acá. Lo que sucede es que hay unos order blocks que tienen importancia en temporalidades menores, cuando no los alcanzamos a ver dentro del movimiento actual, de la temporalidad actual en la que estamos en el gráfico. Y hay otros order blocks que también tienen importancia en una temporalidad mayor, precisamente porque recogen muchas velas. Entonces, en ese sentido, también podemos identificar order blocks dentro del movimiento o zonas de order blocks que son muy importantes precisamente porque hacen parte de una temporalidad mayor. La forma en la que vamos a escoger entonces el order block es simplemente última vela alcista, última vela bajista, y vamos a intentar dejar afuera las mechas. Las mechas, digamos, que no nos interesan tanto. El order block es la vela completa, ¿sí? Pero cuando tenemos una mecha fuerte, una mecha larga, entonces digamos que esa mecha no nos interesa mucho. Y también podemos hablar de order blocks que pueden ser un conjunto, digamos, de dos velas. Precisamente porque si yo estoy en una temporalidad de M15 y tomo dos velas, pues simplemente ese sería un order block en una temporalidad de M30. O si tomo 4 velas, pues de una hora. Y en ese sentido, normalmente las velas que están seguidas con el mismo movimiento, el mismo tamaño, o que están cubiertas una por la otra con la mecha, también podrían considerarse como un order block. En este caso, el ejemplo más claro serían estas 2 o 3 velas de la parte alta, ¿sí? Si escogemos las dos altas, fíjense cómo el precio tiene reacción en esta zona sobre la parte baja de ese movimiento de dos velas, y fíjense cómo el precio en la vela anterior hizo un movimiento con la mecha que está cubriendo toda la vela siguiente, y la vela siguiente también tiene unas mechas, digamos, que se conjugan con esa vela anterior. Entonces ahí claramente podemos escoger esas dos velas como un order block completo. Ahora, estábamos hablando de las mechas entonces, y como las mechas son relativamente importantes dependiendo de la vela que yo esté escogiendo, yo voy a dejar por fuera las velas que son doji, o que tienen un cuerpo muy pequeño y una mecha muy grande, ¿sí? Esas velas no nos van a servir como order blocks en la mayoría de las ocasiones. Otra vela importante que podemos dejar afuera sería el martillo. Vamos a hablar de un martillo como algo así, para cuando tenemos esta vela en la parte alta, ¿sí? Nosotros necesitamos, digamos,
coger esta mecha como una de las zonas importantes. Entonces, cuando tenemos una mecha muy grande en la parte alta, esta vela no nos va a servir, y en la parte baja simplemente lo contrario. Si una vela con una mecha muy larga, un martillo invertido, no nos va a servir entonces para la parte baja. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Porque los order blocks tienen 3 zonas importantes. Una de esas zonas, entonces, vamos a trabajar con el order block de arriba, sería la mecha, la zona de la mecha, ¿sí? En este caso, esta mecha de aquí abajo sería una zona importante de reacción. La segunda zona importante de reacción sería la apertura de la vela, ese espacio pequeñito que vemos ahí, ¿sí? Y la tercera zona importante de toda la vela sería cuando yo tomo la vela desde el punto máximo hasta el punto mínimo, y entonces estaríamos hablando del 50% de esa vela. Esas son las 3 zonas más importantes de reacción en donde nosotros podemos ver normalmente que se ha construido liquidez, que se inyectó liquidez en el mercado y por ende tienen una posibilidad de reacción importante como velas. Bien, eso ha sido todo por este video, espero les haya servido. Es un video que nos puede aportar información muy importante, a pesar de ser básico. Realmente nos puede servir bastante en nuestra operativa. Si es un video que les gusta, entonces compártanlo, suscríbanse y dejen un like. Los estamos esperando en un próximo video. Les deseamos a todos un feliz trading.